Padre Ovidio, buenos días, feliz semana. Buenos días, gracias igual. Feliz día de papá. Hoy es día de San José según el calendario, sí, ¿verdad? Prevalece el día del Señor y la liturgia de la palabra de hoy es sobre esa figura casi anónima, pero protagonista detrás del escenario de Jesús y de María, el justo José. Lo único que la Biblia dice de él, una palabrita tan pequeña, pero que engloba lo que es un justo en la Biblia, del hebreo sadí, aquel que le sabe dar el lugar al Creador, el lugar a las criaturas, el lugar a la creación. Hemos celebrado, me imagino, pues en la parroquia con mariachis, en unas misas, con un pequeño refrigerio a los papás, muy agradecidos por cierto, pero quiero hacer énfasis que en muchas parroquias celebramos lo que el Papa nos pidió. ¿Recuerdas, Josué? Sí, las 24 horas. 24 horas con el Señor. Sí, la parroquia fue un éxito. Yo le doy gracias a Dios por la correspondencia que hubo. Solo no hubo confesor entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana, pero en lo demás estuvimos pendientes. Nos turnamos 3 sacerdotes que me dan una manita, Ricardo Alvarado y el padre Juan Ramón Moncada, y logramos ahí acomodar un horario y de verdad la gente se acercó al sacramento de la reconciliación. Cantidad de gente, a pesar que habíamos tenido retiro con jóvenes el sábado anterior, hubo 3 presbíteros, se confesaron 80 y 62 y no por ello logramos evacuar todo lo que nos quedó pendiente para los próximos días, que será Viernes de Misericordia, el próximo y el anterior al Domingo de Ramos. Ya estamos a más de la mitad del camino de esta cuaresma, sí, camino a la Pascua. Yo reitero esto, Josué, hay una cuaresma que es pagana, la cuaresma que muchos repiten, que es escasez de agua, que es humo, ceniza, playa, crema bronceadora, traje de baño, bebidas alcohólicas, droga. Esa es la cuaresma, aquella de los que buscan la vida donde está la muerte, porque la muerte se disfraza de vida y la vida solo está en él. Y hay una cuaresma bíblico-litúrgica que tratamos de vivir, las comunidades parroquiales, la diócesis, la Iglesia Universal, la Iglesia Ortodoxa lo vive también, la Iglesia Anglicana, las iglesias históricas. En eso coincidimos, en ese calendario litúrgico que nos permite entonar como criaturas con el corazón del Creador. Y esas connotaciones del domingo pasado, el elemento agua, notas son elementos bautismales, y ayer la luz, ¿verdad? El agua, símbolo de la vida, de la regeneración, de la limpieza, de la fecundidad. Pero también por el agua nos puede llegar la muerte y la destrucción. Pongámoslo como elemento positivo. Aquella mujer, Josué, representa a una mujer concreta, con una historia concreta, y representa a la samaritana, a una etnia, a la etnia samaritana que surge, recuerda la clase de la historia como lugar de salvación. Cuando muere el rey Salomón, se dividió el reino de Israel en 2. El reino del norte con 10 tribus, se abroga el nombre de reino de Israel, y el reino del sur con 2 tribus que siguió la línea genealógica del rey David, que casualmente ayer escuchábamos de su consagración como rey. El reino del norte fue invadido por Asiria en el siglo VIII, fueron deportados a Nínive, por eso el profeta Jonás va a predicar en Nínive, porque había muchos israelitas viviendo allá. Cuando cae el imperio ninivita, ellos retornaron y poblaron la región de Samaria, que es la región casi central del país, que se llama así, Samaria o Samaria. Lo cierto es que decir samaritano en el contexto de Jesús era decir impuro, pecador, idólatra. Por eso la samaritana le dice a Jesús: como tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber, ¿verdad? Esa pugna existe todavía porque hay samaritanos todavía. Por eso noten que Lucas nos presenta la parábola del buen samaritano. No todos los samaritanos eran paganos. Cuando el Señor le dice a la samaritana: tráeme tu marido, no tengo, le dijo. Fue sincera, era amante. Sí, porque el sexto que tienes no es tu marido. Ese número 6 es clave. Son las 6 divinidades que introdujeron en la vida religiosa del reino del norte, de Israel. 6 divinidades. Y por eso el rechazo de los judíos, además de que se mezclaron con paganos,
¿verdad? Cuando se matrimoniaron con paganos, ¿verdad? Además de eso, introdujeron un culto pagano a 6 deidades que ellos le daban culto. Y por eso le habla de 6 maridos. Recordando que en Biblia, cuando la Biblia habla de prostitución, Israel se prostituyó, no lo tome al pie de la letra. Significa que Israel anda detrás de otros dioses y no con el Dios que hizo alianza en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 19 y 24. Olvidaron al Dios de la alianza cuando la Biblia dice Israel se prostituyó. Es que anda detrás de otros dioses. Lo cierto es que la samaritana como tal existió, pero en ese momento es una personificación colectiva. Está representando a esa etnia que era rechazada por el pueblo de Israel, por el mundo judío. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Y ahí ella lo confiesa, veo que eres un profeta cuando se mete con su historia. No porque le adivina, valga la expresión, sino porque le anuncia la salvación y le denuncia lo que se opone a la salvación que el mismo Cristo le ofrece. Si conocieras el don de Dios y quien te pide de beber, Él te daría agua que brota para la vida eterna. Ayer ya teníamos otro elemento, luz. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas. Recordarán que el ciego y el leproso en Biblia, en el contexto de Jesús, era así porque ¿pecaron él o sus padres? De ahí viene la pregunta. Sí. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Y le dice, no, esto se dio para que la obra de Dios se manifieste en él. Ahí se elimina esa idea, ¿verdad?, de que es una herencia de un pecado biológico. No es así. No es una herencia biológica el pecado. Aunque nos diga David, mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Por eso hablamos del pecado original, ¿verdad? Y aquí hay que desvanecer una propuesta protestante de la secta de que vos cargas con el pecado, con la maldición de algún familiar tuyo. Por favor, elimínense eso de la cabeza. Cada quien es responsable de sus actos. Dios nos creó de manera individual y diferente a cada uno y no somos herederos de maldiciones. Podamos mejor ser herederos y hacer que los nuestros sean herencia de bendición en la medida en que les dé una educación apropiada, una educación en la fe, una educación en valores que les permita el día de mañana ser hijos de bendición, como lo dirán tantos papás hoy, día de San José. Ayer fue celebrado en familia, ¿verdad? ¿Cuántos papás han sido acompañantes de sus hijos en un proceso de crecimiento en el tono de Nazaret? El niño crecía en estatura, en gracia ante Dios y ante los hombres. Pero vayamos a ver a Bartimeo, ¿verdad? Bartimeo tiene un proceso de reconocer a Jesús. Primero le preguntan, ¿quién te curó? Un hombre llamado Jesús. Vuelven a insistir, ¿quién te curó? ¿Quién te abrió los ojos? Un profeta. Ahí se sintieron ofendidos los fariseos. Finalmente, que lo expulsan de la sinagoga, Jesús lo sabe, lo encontró y le dijo, ¿crees en el Hijo del Hombre? Título que Jesús se da en los evangelios para subrayar su humanidad. ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es para que crea en él? Con el que estás hablando. Creo, Señor, y se postró ante él. Mira el proceso, hombre, profeta y Señor. El señorío de Jesús sobre el ciego Bartimeo no se limitó a una sanación física, va más allá, a una sanación interior. Él pudo contemplar a Cristo, luz de luz, y como él lo dice, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mira los elementos que tenemos que son bautismales, agua y luz. Y el próximo domingo la resurrección de Lázaro, la vida. La ausencia de Jesús es muerte, la presencia de Jesús es vida. Qué bueno que nos acercamos ya a este tiempo de gracia y de salvación. Y como decía Pablo el miércoles de ceniza, no echemos en saco roto la gracia de Dios, ¿sí? Este es el tiempo de la gracia, este es el tiempo de la salvación. Padre, en la primera lectura hay un personaje que sale ahí que lo sonamos mucho en el tiempo de Adviento. Un nuevo tallo dará la raíz de Jesé. Es el mismo con el que conversa Samuel.
Sí, es el mismo. Jesé es el papá De del rey David. Ajá. Ahí está. Jesé es el papá del rey David, que aparece en la primera lectura vinculado a Bartimeo, que le da ese título, Jesús, hijo de David. Y ahí se puede aclarar, Josué, que muchos se preguntan, ojalá me estuviera escuchando Tito de la parroquia, con quién se casó los hijos de Adán y Eva. ¿Por qué aparecen Abel y aparece Caín? ¿Con quién los tuvo? Al autor sagrado no le interesa el personaje justo y el injusto en el árbol genealógico. Hagámosla con la comparación. ¿Qué le dice Bartimeo a Jesús? Jesús, hijo de David, y no es hijo directo de David, es descendiente de David, pero respetando la traducción, no la insistimos, la respetamos, le dice Jesús, hijo de David. Entre David y Jesús hay 10 siglos de distancia, pero mantuvo el vínculo genealógico. Al autor sagrado, en el caso de Caín y Abel, en el árbol genealógico, no le interesan los personajes que no son protagonistas, sino los que son protagonistas. Caín, que representa al injusto, y Abel, que representa al hombre justo. Qué excelente. Padre, hay una parte del Evangelio que me llama la atención, que es cuando le preguntan a los padres del ciego que cura Jesús si sabían algo, y ellos por miedo a los fariseos le dicen, no, pues que él ya se sabe defender, él ya sabe decir, que se los diga a él. ¿Era Sí. tanto así, Padre, el asedio ante los que se decían cristianos? El asedio, no. Recordad que ellos son judíos practicantes, Ajá. los papás del ciego. Ajá. Y tienen miedo que los expulsen de la sinagoga. Ajá, ok. Porque reconocer que fue sanado por Jesús es rechazar su fe judía. Por eso ellos le remiten, él sabe defender, así que lo diga. Porque si ellos lo dicen, los hubieran expulsado. Ese era el miedo. Qué bonito. Bueno, Padre, ¿y cómo es eso de también de la última parte que dice... A ver, por acá lo estoy buscando. ¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Eso era también parte del... Porque Cristo era concebido Ajá. como un pecador porque violaba el día sábado, ¿sí? Ajá. ¿Cómo puede ser un enviado de Dios cuando no respeta el día sábado? Porque lo curó en sábado. Y para ellos era tan sagrado que no podían ni tocar las espigas de trigo. Era pecado también. ¿Recuerda ese pasaje? Sí. ¿Verdad? Tantas normativas de la ley de Moisés que lejos de liberar, cohíben, esclavizan, ¿verdad? Esas son sacadas del Pentateuco y que las encontramos a veces en las discusiones de Jesús, sobre todo con los fariseos, ¿verdad? No comer carne de cerdo, no caminar tantos pasos el sábado, no hacer el bien en día sábado. Recordad cuando Jesús les dice, ustedes si el burro tiene sed, le dan agua. Y yo, ¿por qué no puedo curar en sábado? No se hizo el sábado para el hombre, sino el hombre para el sábado. Me recuerdo, no sé si está invertido la íxima verba que dice Jesús, no se hizo el sábado para el hombre, sino el hombre para el sábado. Y les hace esa comparación, si tu burro tiene sed, le vas a... y no, le vas a dar de beber. Con mayor razón, yo puedo hacer el bien en sábado como lo hizo curando al ciego Bartimeo. Excelente. Bueno, tenemos las líneas abiertas, líneas telefónicas abiertas, el 2257-1953. Repito, 2257-1953 para que ustedes hagan sus preguntas al Padre Ovidio Rodríguez, y también el número de WhatsApp 9902-9571. Desde Choluteca tenemos a Carlos. Carlos, buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Buenos días. Adelante. Mucho gusto. Adelante, Carlos. Tengo una pregunta del Apocalipsis, un pasaje. Adelante. No te quiero ni frío, te quiero frío o caliente, porque si estás tibio te vomito. En otras palabras, don Carlos, el Señor no permite mediocres. O somos o no somos. O eres frío o eres caliente. Como que Si eres tibio, te fuera, vomito de mi boca. como que
Carlos, si nos puede escuchar solamente ¿Perdón? por el teléfono y bajarle un poquito a su televisor, por favor. Para que haya mejor comunicación. Bueno, ya se nos fue. Ni tibio, perdón, ni frío, frío o caliente, padre. O eres frío o eres caliente. Sí, si eres porque el tibio ya saben lo demás. Te vomito de mi boca. O sea, ante Dios o somos o no somos, o blanco o negro. No se permite gris, no se permiten mediocres. medias tintas, como decimos nosotros, padre. Para nada. O católico de cumplimiento, de cumplir con preceptos y mentir con la vida. Tiene que haber coherencia entre lo que creo, entre lo que celebro y vivo. Padre, esto está también con aquello de que yo soy católico pero no creo en la Virgen, o yo soy católico pero yo estoy a favor del aborto, por ejemplo. Esos son los mediocres, esos son los tibios que quedan bien con Dios y con el diablo. O somos, reitero, o no somos, o blanco o negro. Lo gris no cuenta ante los ojos de Dios. Los mediocres, en otras palabras. Ok. Bueno, tenemos saludos aquí a través del Facebook Live. Nancy Domínguez, mi pregunta es, cuando se confía... Ok, cuando se da confianza y vuelve a ser otra vez traicionado, dice, ¿son perdonados sus pecados, dice? Cuando uno pues vuelve a pecar, me imagino que Nancy nos quiere decir, padre. No cabe duda, aunque San Pablo dice, no que eches en saco roto la gracia de Dios. Pero la misericordia de Dios, lo repetimos continuamente, tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Así lo decía el Salmo de ayer, ¿cierto? Sí. Tu bondad y tu misericordia me acompañan. Dios sigue siendo compasivo y misericordioso. Él no se cansará de perdonar. ¿Sí? Si tenemos a Carlos nuevamente desde Choluteca. Carlos, ahora sí, por el teléfono nos escucha. Es que podríamos decir que la gente que está en el mundo, que no conoce de Dios, son las personas que están fríos. Si le puede Yo bajar creo a su que televisor, Carlos, por favor. Es que podríamos decir que la gente que no conoce de Biblia o no conoce de iglesia, podría decirse que podría ser parte. Esos no entran en ese parámetro. Entran aquellos que conocemos de Dios. El que lo conoce no lo conoce, ¿verdad? No tiene la culpa. Pero los que lo conocemos y sabemos por qué camino andamos y caemos en la mediocridad, caemos en tibieza. Y es ahí donde reitera el texto. O eres frío o eres caliente. Si eres tibio, etcétera, etcétera. Y creo que hay una lectura, ¿verdad, padre? Los que conociendo la palabra de Dios, no sé si textual, los que conociéndola pecan, están haciendo mayor ofensa, algo así. Ya la voy a buscar porque sí hay una lectura que habla justamente de Una quienes referencia no... clara, es de San Pablo. De San Pablo, así que... En la carta a Timoteo, creo. Y se refiere también a aquellas personas que no conocen justamente a Cristo. O sea, no es que el obrar mal no les afecta, pero hay un anuncio que no han recibido, padre. No tienen culpabilidad porque no han escuchado de Dios, ¿sí? La culpa está en nosotros que no les hemos hablado de Dios. Ahí sí, ¿verdad? Creo que es el momento de replantearnos en esta cuaresma qué respuesta con la oración colecta, si tú la notas, a veces no nos detenemos. Danilo nos enseñó a detenernos en esa primera plegaria en la Eucaristía. Que tu pueblo, Señor, se vaya preparando más intensamente a las celebraciones de la fiesta de Pascua. ¿Qué supone prepararse intensamente? Supone lo que hizo la samaritana, convertirnos. Supone lo que hizo el ciego, abrir los ojos de la fe y adentrarnos en el camino cuaresmal, enderezando lo que está torcido para llegar a la plenitud en el trido pascual. Yo le digo a nuestra gente, no hablemos de Semana Santa, la liturgia habla del triduo pascual. Semana Santa muy arraigada por la religiosidad popular, pero lo que menos tiene es de santa, porque una gran cantidad lo vive de espaldas a Dios, la cuaresma pagana que les suelo llamar últimamente, ¿verdad? La cuaresma entendida como playa,
bebida alcohólica, amante, uno hasta empeña en el televisor para irse, ¿verdad? La gente que está de espaldas totalmente a Dios. Y todo lo que el ser humano construye sin Dios se vuelve contra el mismo ser humano y lo termina autodestruyendo, ¿verdad? Así es. Pidámosle a Dios que como pequeño resto nos hagamos sentir en nuestras comunidades celebrando dignamente el Tríodo Pascual y hacer sentir que la luz de Cristo sigue brillando en las tinieblas que rodean a nuestra Honduras. Sí. Tenemos a Nahum Ramos desde San Pedro Sula. Si mal no estoy, Nahum, buenos días. Muy buenos días, estimados. Un gusto. Es un gusto saludarle, ¿verdad? Es agradable ver al padre Ovidio, que tiene un parecido como con mi papá. Mi papá descansa en la paz de Cristo, ¿verdad? Pero me agrada mucho verlo. Quería hacerle una consulta, no le entendí bien a padre Ovidio. Es respecto, usted mencionó sobre el padre del rey David. Yo he leído que es Isaí, pero quizás, no sé qué es, algo no entendí yo, me parece que mencionó otro nombre. El papá del rey David se llama Jesé. Y lo cita claramente el profeta Isaías en el capítulo 11. Entre Isaías y David hay 1.5 siglos de distancia. Y recordando la promesa que le hizo Dios a David, te construiré una casa y un reino que no tendrá fin. Capítulo 8 del segundo libro de Samuel. No entendamos casa como una estructura, no, es una descendencia mesiánica. Y por eso le dice, un nuevo tallo dará la raíz de Jesé. Ante la decadencia de la monarquía, porque eso es lo que está pasando en la época de Isaías, reaviva la esperanza de que algo nuevo surgirá. Y así fue. Por eso el cántico de Zacarías: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Por eso le dice Bartimeo, Jesús, hijo de David, porque es descendencia genealógica directa con David. El ángel se lo dijo a María también, ¿verdad? Él le dará el trono de David, su antepasado, y su reino no tendrá fin. Por eso Cristo predicó el reino de Dios, ¿verdad? Predicó el reino y le resultó la iglesia al final. Sí. Bueno, gracias a Nahum Ramos desde San Pedro Sula en la nueva arquidiócesis, padre. Nueva arquidiócesis de San Pedro Sula. Que bueno, nos preparamos nosotros también para lo que será la ordenación episcopal de el padre José Vicente y la toma de posesión también de esta arquidiócesis de Tegucigalpa. Padre, vamos a hacer un alto, una pausa en respuestas. Tenemos líneas habilitadas 2257-1953 y el número de WhatsApp que lo tenemos habilitado. Algunas preguntas ya nos están llegando, pero le pedimos que las haga temprano para que no estemos al final sin poder evacuarlas. Entonces queremos que las haga temprano para que el padre Ovidio con toda tranquilidad las pueda responder. 9:30, vamos a la pausa. Ya vamos a regresar en este espacio de respuestas a través de La Voz de Suyapa, Suyapa FM Estéreo y a través de Suyapa TV. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en el espacio de respuestas con el padre Ovidio Rodríguez. Estaba revisando algunos comentarios en la cuenta de Facebook que ya están llegando. Saludarles a quienes nos ven, nos sintonizan a través de nuestra transmisión de Facebook Live. También nos dicen por aquí, padre Ovidio, ¿puede confesarse una persona que no está casada? Nos dicen en WhatsApp. En lo personal yo los escucho porque es bueno que saquen lo que les está atormentando y le damos la bendición, ¿verdad?
como decía el texto de ayer, ¿verdad? Dios no ve las apariencias, sino los corazones. Eso no lo olviden. Dios no ve apariencias, sino corazones. Excelente. Buenos días, nos dice, ¿qué tal el domingo? Feliz día del Padre Oscar y Carlos. Mi pregunta es, bueno, ya le habíamos respondido a Nancy Domínguez. Saludos a Nancy Domínguez hasta la parroquia Sagrada Familia, que cumplió 60 años, padre, de trayectoria pastoral, el pasado viernes. Sí. Y comenzaron unos padres canadienses. Sí, correcto. Fundaron la cooperativa Sagrada Familia también. Sí. Uno de ellos es obispo en Canadá, no recuerdo el nombre ahorita. Mire. Creo que ya jubilado. Sí. Bueno, gran historia. Saludos a Stephanie Nicole, que también nos está viendo. Tenemos comunicación. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Jesús Galindo. Jesús, ¿de dónde nos llama? De la costa norte. De la costa norte. ¿Qué tal el clima por allá? Estaba lluvioso. Lluvioso, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, Jesús, el Padre Ovidio le escucha. Muchas gracias. Feliz día a todos en el canal y en general todo el público. Padre Ovidio, quiero por favor que me dé la opinión sobre lo que está pasando actualmente en la iglesia en Alemania con el sínodo. Todas esas abominaciones que están produciéndose en ese lugar del mundo y que se van a esparcir en el resto del mundo, del mismo mundo. Y gracias y buenos días. Buenos días, Jesús. Es una página dolorosa. Ellos siempre convocan a laicos, consagrados, obispos, para seguir un proceso, como un plan de acción en su pastoral. Pero esta vez tienen propuestas doctrinales que no son compatibles con la doctrina tradicional de la iglesia. Ellos dicen, no queremos otra iglesia, no queremos ser división, porque ahí surge la división con Martín Lutero. No queremos ser eso, queremos vivir en comunión. Pero ellos no hablan de propuestas, sino de una imposición prácticamente, como retando a la Iglesia Universal a seguir el camino que ellos proponen, y eso no es compatible con la doctrina oficial de la Iglesia. Lastimosamente hay cardenales que están detrás, arzobispos que están detrás, y la conferencia no toda está de acuerdo con esa propuesta. No toda, creo que son 5 obispos, si no me equivoco, y un cardenal que sí están de acuerdo con esa propuesta. Y la quieren como que la Iglesia Universal la asuma. Ni la puede asumir la Iglesia Universal, ni la Iglesia Católica como tal la puede asumir, porque se aparta de la enseñanza oficial de la Iglesia. Sí. Bueno, tenemos comunicación a través de WhatsApp. Saludos, Padre Ovidio, y a todos ustedes. Nos pregunta, ¿puedo pedir una confesión a través de un medio telefónico, padre? No se justifica. No se justifica. Tiene que ser presencial, ¿verdad, padre? Es presencial, sí, definitivamente. Si no, estamos como desvirtuando el sacramento, ¿verdad? Desvirtuando el sacramento. Y si la persona está por morir, Dios no ve las apariencias, sino que Dios ve los corazones. Hay personas que fueron bautizadas en su propio martirio, hasta con su propia sangre, como dicen los teólogos, ¿verdad? Otras murieron con el deseo de haberse unido por el sacramento del matrimonio, y ese deseo Dios lo toma en cuenta también, porque el matrimonio es de 2, no es de 1, ¿verdad? Pero no podemos escuchar, mire, yo le di seguimiento a tantas personas contagiadas de COVID, pero era seguimiento de acompañamiento espiritual, a veces hasta 1 hora. Me recuerda que hay 6 parejas a las que le di seguimiento, a 3 las conocía, a las otras solo conocía a una de las partes. Le dimos seguimiento en lo peor de la pandemia, ¿verdad? Casi 6 meses, lo llamaba en la mañana, un mensaje por la noche. Finalmente yo le propuse al Consejo de Ancianos de la Renovación de que hiciéramos un retiro con ellos, y lo aceptaron virtual. Fue interesante, fantástico. Me recuerda que arrancaron diciéndoles, vamos a empezar ustedes ya en pijama, como que se van a acostar. Y le sacaron aquel texto de Éxodo 6, descásate que el lugar que pisas es sagrado. Y ahí comenzó una psicóloga con ellos, el retiro. Y me recuerda que esa noche le dijeron a ellos, mañana el desayuno lo hacen los maridos, y solo uno puede hacer el desayuno, los demás ni cocer agua podían. Pero fue interesante la experiencia, y ahí está una comunidad, solo una pareja se retiró,
y quedaron 5 peregrinando en la comunidad. Sí, entonces no es confesión, se puede un acompañamiento No. espiritual, ¿verdad, padre? Sí, esa es una cosa, acompañamiento espiritual por enfermedad, por distancia. Yo le he dicho a distancia, incluso hasta Estados Unidos me hayan llamado algunos, y acompañamos por la plataforma, ¿no? Sí. Y eso les ha servido de una u otra manera. Bueno, nos dice que este oyente, padre, de ser posible, dice, me gustaría me regalen su número privado y poder hacer, me imagino ya concretar una consejería, padre. No sé si lo autoriza. Que le deje el número con ustedes y yo lo pregunto. Ok. ¿Por qué no lo doy públicamente? Porque hemos Así tenido es. extorsiones, ya no las tenemos, amenazas, ¿verdad? Sí. Dice, buenos días desde Austin, Texas. Una pregunta, tengo 10 años con mi pareja y nos queremos casar por lo civil. ¿Esto me permitiría poder confesarme sin estar casado por la iglesia? De hecho, no, pero como le digo, si eso les sirve, yo lo acepto. A personas así los acepto porque por lo menos les sanan las heridas, sacan lo que les está intoxicando su vida interior, y eso es válido, ¿verdad? Aunque no le damos la absolución, Dios no ve las apariencias, sino que Dios ve los corazones. Y le animamos a que haga su matrimonio religioso. Si lo piensa hacer en Honduras, debe traer de allá una licencia, hacer todo el proceso como si se va a casar en Austin, y trae a Honduras una licencia para la bendición en el sacramento del matrimonio. Sí. Bueno, tenemos el número 2257-1953, ya unos 10 minutos para que usted pueda hacer sus llamadas telefónicas. Nos dice aquí Marisol Mejía, Dios bendiga al padre Ovidio, excelente programa, muy edificante. También saludos a Delmi García, excelente programa. Saludos al padre Ovidio. Medardo Augusto Cooper, Parada, nos dice bendiciones y saludos para todos. Iris Mesén nos dice, quisiera me saludara a Luis Enrique Mesén, hoy está de cumpleaños. Bendiciones, padre, un abrazo. Te manda Iris. Bendiciones, Luis Mesén, que toca Sí. la guitarra con la izquierda. De veras. No estoy hablando de los que piensan con la izquierda y comen con la derecha, como dice el padre Felipe, ¿verdad? Piensan con la izquierda y comen con la derecha. Nos dice buenos días, saludos a todos Qué los buena papás. expresión, Sí, saludos a todos los papás de Suyapa Medios y los padres que les sintonizan. Saludos también al padre Ovidio Rodríguez, nuestro párroco de Eric Ochoa. Gracias, Eric. Ahí está. Que preside el Consejo de Ancianos, y el anciano soy yo. De verdad. La pareja, es que la parroquia son parejas jóvenes, por eso llamamos la parroquia del Débola. Débola casa, Débola carro. Son parejas jóvenes todas, de veras. Son pocos los adultos mayores, están en algunas comunidades, pero en la renovación carismática un 90% son parejas jóvenes. Sí. Y hay, entre renovación y comunidades de base, hay 67 parejas, ¿verdad? Eso le da fortaleza a la parroquia. Me decía alguien, ¿por qué no funda la pastoral familiar? ¿Para qué los voy a sacar de un lado para meterlos a otro? ¿Verdad? Ahí están bien viviendo su unión matrimonial, enmarcando su amor humano dentro del amor divino, y lo están viviendo bastante bien. Y como te decía, algunos por su testimonio del cónyuge o del novio o la novia abrazan la fe católica. El año pasado bautizamos a 6 no católicos, este año van a ser 4. ¿Y cuál es el principio? El testimonio de vida de una de las partes. Tenemos comunicación vía telefónica a Isabel Iría desde la colonia San Ángel. Isabel. Buenos días. Buenos días. Felicidades por tu programa. Quiero saludar al padre Ovidio. Padre Ovidio, soy la hermana de Albita. Albita está muy bien, Albita. Solo que ahorita no puede hablar con usted porque él anda haciendo sus ejercicios que el doctor le ha indicado que camine. ¿Sí? Pero ella está muy bien y siempre Qué se acuerda bien. de usted. Lo queremos mucho, padre. Vaya, me la saluda, Albita. Me alegra que anda caminando, ese es buen signo. Sí, en la colonia San Ángel, padre. Nos dice aquí Marta García, buen día, muchas gracias por sus reflexiones, estamos viviendo la cuaresma, feliz día, nos dice Marta García. Padre, ya pasamos la mitad de la cuaresma, ahora ya sí se nos viene... La mitad. Bueno, de hecho ayer la oración que usted mencionaba ayer, la oración colecta de ayer ya nos anuncia la cercanía de la Pascua, ¿verdad? Por eso es la etaria de ayer.
prepararnos con intensidad, porque está cercano. Así es la frase toral de la oración, prepararnos con intensidad. ¿Sí? Nosotros tenemos Vía Crucis simultáneos en 14 sectores urbanos y las 9 aldeas, a las 7 de la noche, el 31 de marzo. ¿Verdad? Queremos hacernos sentir que la iglesia está ahí presente. Sí, el viernes de Dolores, padre. Sí, justamente. Justamente el viernes de Dolores, en 14 sectores de la parroquia en el área urbana y 8 en el área rural. Sí. Vamos a ver, dice, una persona que está enferma y no puede salir, ¿cómo hace para confesarse esta persona? Dice Nancy Domínguez. El presbítero tenemos el deber moral de visitarle en la casa, como lo hice yo el sábado, casi ya para morir, y todo fue gracia de Dios, se le dio la unción y ya cruzó el umbral de la historia. Tenemos el deber moral como presbíteros de visitarlos en su casa. Sí. Bueno, saludamos a Celia González. Buenos días, nos dice aquí a través del Facebook Live. Karen Jacqueline Valladares, buenos días. También a Carmita Isidro López, que también nos está saludando aquí a través de el Facebook de Suyapa Medios. Bueno, padre, ya nos acercamos también a este momento histórico de la arquidiócesis de Tegucigalpa. Nuevo arzobispo después de 30 años. Nuevo obispo para nuestra Honduras. Es también un momento de mucha oración que tenemos que preparar esta semana, padre. Recordad que hemos tenido la sucesión en salesianos, 3 salesianos seguidos. Sí. ¿Ya? Monseñor Turcios, Monseñor Héctor Enrique Santos y el Cardenal Rodríguez, ¿verdad? Como me decía alguien, ¿por qué no esto? La iglesia es universal. El obispo de Roma es argentino, ¿verdad? El Papa es el obispo de Roma y la iglesia es universal. Así yo compartí en una aldea este principio, porque notas que hay una tendencia de decirle allegado a aquel que ha llegado por último a habitar en la zona. Es una forma como despreciativa y excluyente. Pues hay una aldea donde un animador de la comunidad no es de la aldea, fue a vivir allá. Yo llevé catequistas del área urbana para darla en esa aldea, porque es muy cercana. Y le llegaba con eso, mire, el obispo de Argentina, el obispo de Roma es argentino. El párroco de Divino Niño es de Cofradía Cantarranas. Noten que la iglesia es universal, porque ellos no hacen a veces ni quieren dejar hacer. Se ponen recelosos cuando personas del exterior van a ayudarnos en el área catequética, porque hay 2 aldeas que tenemos esa fragilidad, que no la hemos podido enmendar. Y aquí hablemos de la universalidad de la iglesia. Monseñor José Vicente, nacido en España, ¿verdad? Misionó en Honduras, 6 años en la Mosquitia. ¿Qué más experiencia de esa de pastoral, de misionar? Una iglesia que deja de ser iglesia si no es misionera. Es lo que el Papa habla en otros términos, una iglesia en salida. Insiste en ese aspecto, ¿verdad? Una iglesia en salida, una iglesia hospital en tiempo de guerra, una iglesia compasiva y misericordiosa. Y creo que por ese es el camino. Él, cuando se presentó al clero, dijo: no soy académico, soy un chef, ¿verdad? Así como ironizando un poco, ¿verdad? Pero tiene la experiencia pastoral que es tan valiosa para poder enfrentar los desafíos que tenemos. Todas las iglesias locales, todas nuestras parroquias, todas las diócesis tienen desafíos permanentes a los que deben enfrentar, como él lo dijo: voy a escuchar, voy a discernir, vamos a trabajar. Creo que así fue el último verbo que dijo: voy a escuchar, voy a discernir, vamos a trabajar. Ese vamos, ese plural de comunión, nos permite pensar un trabajo más coordinado que hasta ahora, ¿verdad? Y pensamos que todo cambio es saludable para todos, para el obispo que se va cansado, ¿verdad? Con tantas cosas que tuvo enfrente y las sigue teniendo, ¿verdad? Y pensemos que viene uno nuevo a inyectarnos algo más, el espíritu misionero, porque él es misionero por tradición
los paulinos que le llamamos nosotros, o lazaristas que llaman otros, son misioneros por excelencia. Así es. Bueno, Padre Ovidio, vamos a despedirnos de este espacio de respuestas. Ya el próximo será el último de las semanas de Cuaresma, porque ya estaremos ya en la quinta semana de Cuaresma y ya después seríamos ya en el programa del Lunes Santo. Así que estamos avanzando en este tiempo de Cuaresma que se nos va como agua entre las manos. Orar también, Padre, por esta semana. Ha habido algunas lluvias, han habido pues algunos temas de tomas de carreteras que se sigue dando en algunos lugares del país. Así que también con esta problemática, Padre, encomendamos al Señor nuestras vidas. Es la 233 tomas de carreteras en este gobierno, ¿verdad? Llama la atención. Llama la atención que la oposición la tiene no afuera, sino adentro, ¿verdad? En fin, que Dios nos dé la gracia de vivir el tiempo que queda para allanar el camino, enderezar el sendero, para que Dios pueda escribir recto en las líneas torcidas de nuestra historia. Permitámosle, como a la samaritana, que entre en nuestra historia y haga una historia de salvación, pasar de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de la esclavitud a la libertad. Ese es el camino que seguimos. Y como decía la oración colecta ayer, Señor, que nos preparemos con mayor intensidad para vivir el misterio pascual. Que Dios nos dé la gracia, sobre todo, de convertirnos como la samaritana, de abrir los ojos de la fe como el ciego Bartimeo para contemplar la gloria de Dios. Ponemos en tus manos nuestra Honduras, que no sabemos qué ruta lleva, que la confrontación y el odio quede atrás, que haya un diálogo entre la empresa privada y el gobierno para buscar una salida a la crisis económica que nos abate, que comprenda que no es cerrando fábricas que vamos a obtener más impuestos, tendríamos más desocupados, más criminalidad. Que Dios les dé la gracia de iluminar a la gobernante y a los gobernados, a la empresa privada, para buscar un diálogo constructivo que nos evite estar confrontados. La Biblia, todo reino dividido perece. Pongámoslo en paralelo. Toda nación dividida perece. Necesitamos salir adelante, salir como Lázaro de la tumba, Evangelio del próximo domingo, porque cuando hay ausencia de Jesús, hay muerte. Si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Eso nos dice el Señor, que si hay ausencia de Él, no hay vida, hay muerte. Optamos por la vida, y la vida solo viene de Él. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ponemos en tus manos todos los anhelos, esperanzas, ilusiones y angustias que guardan nuestros oyentes. Hazlas tuyas, Señor, y transfórmalas según tu voluntad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Feliz semana, Padre Ovidio. Un gusto. Gracias, igual.